De nueva cuenta en su programa Consejero Empresarial, ahora con dos tópicos muy interesantes. El primero es sobre la responsabilidad individual que tienen los comerciantes, que ha hecho y ha permitido que entren nuevas figuras dentro de nuestra legislación societaria, pero también daremos algunas aportaciones si no es el caso. Y el segundo tema es cómo los medios alternos de solución de controversias vienen a suplir y a solucionar problemas en los aspectos penales. No se despegue, que comenzamos. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. Comenzando con su programa Consejero Empresarial, hay un tema muy importante siempre en los negocios, que es la responsabilidad que conlleva dirigir y emprender hacia lo desconocido en muchas ocasiones. Se ha sesgado y se ha empleado mucho las sociedades anónimas, por tomar un ejemplo, para poder dejar segmentado o afectado determinada parte del patrimonio de las personas. Sin embargo, ya tenemos afortunadamente un cambio, pero sigue habiendo ciertas limitantes que en esta ocasión tengo el agrado de que vamos a llevar esta plática de la responsabilidad individual o de los comerciantes en lo particular con el licenciado Eric Cantú Sosa. Pues muchas gracias por la invitación al programa, amigo. Muchas gracias, amigo. Pues bueno, vamos a platicar principalmente a qué se enfrenta el empresario. Sí, y vamos partiendo desde el Código Civil, donde establece el cumplimiento de obligaciones. Claro, mira, actualmente ha existido una incertidumbre por lo que ve al empresario, en tanto que el empresario últimamente ha estado viendo que su patrimonio personal se ve inmerso en el mundo de los negocios, ¿no? Cuando se trata del mundo de los negocios, pues es complicado, sobre todo por el tema de la especulación, ¿no? Partiendo de ahí existe la temática de la regulación sobre las sociedades, y de ahí van dos temas sobre la división del patrimonio tanto societario como personal, ¿no? Vamos a tener figuras como lo que es las sociedades, que vienen a limitar el ámbito tanto de su patrimonio como de su actuación para efectos del negocio, y luego viene el que es el personal, ¿sí? El patrimonial, en cuanto a lo que vea la sociedad, pues viene a regular sobre todo el ámbito de su actividad, y con ello lo que genera y lo que activa, lo que utiliza en su día a día para la implementación y llevar a cabo su negocio. Y sin embargo, pues hoy en día nos topamos a veces con ideas o con algunas confusiones sobre la inmersión de su patrimonio personal a la hora de responder por cualquier situación, tanto gubernamental como privada, ¿no? Sí, aquí es donde el código, Eric, de repente el Código Civil siento que al mismo tiempo que acepta que el patrimonio puede ser afectado dependiendo de las condiciones legales o económicas, ya no alejándonos de la teoría tradicional de que el patrimonio es un atributo único y personal, a que ya es un pastelito que se va repartiendo de acuerdo a la decisión del propietario. Hay una masa común patrimonial, sin embargo, la afectación y destino puede ser distinto, su regulación como sus efectos en caso de incumplimiento. Veamos simplemente en un matrimonio, aunque estemos por bienes mancomunados, una de las partes, uno de los cónyuges recibe una herencia, llega tristemente a separarse, y no juega parte, aunque sea de su patrimonio, esa herencia no juega en la disolución de ese matrimonio. Entonces pareciera que el Código Civil te dice: sí acepto la teoría moderna de patrimonio afectación, pero sigo aferrado al patrimonio tradicional. Exacto. Y esa es la parte que a mí me causa incertidumbre. Y pues aquí es donde empieza el uso de las sociedades, ¿no? Claro, ahí nace el uso de las sociedades, y fue meramente, ese fue el fin bajo el cual se creó esa figura, lo que se le llama persona jurídica o persona moral, y bajo la cual
se pretende generar un velo corporativo, una protección para aquellos que conforman esa sociedad, y de tal manera que con ese velo se distingue entre uno y otro, es decir, entre el patrimonio de la sociedad y el patrimonio de las personas que integran esa sociedad, que en todo caso pues se debe diferenciar muy sencillamente, ¿no? Simplemente con la actividad, qué es lo que se utiliza, qué es lo que se genera, y aparte está lo que se le va a dar en lo personal al socio, ¿no? Y aquí un paréntesis, porque esto es muy importante, porque ese velo corporativo, cuando hablamos de sociedades de capital, el típico ejemplo, las sociedades anónimas, también cuenta mucho que se lleve adecuadamente todo el cumplimiento de sus obligaciones societarias, sus libros, la rendición de informes, la vigilancia por parte de los comisarios, puesto que si no se hace desde 2013, por ahí julio, agosto, ya lo hemos platicado, ya están las tesis donde se va a dar el rasgamiento de ese velo corporativo, y ahora sí voy sobre ti, accionista, porque no estás actuando acorde a la ley y estás abusando de la figura del velo corporativo. Claro, todo mundo ha platicado al respecto, y sobre todo se pierde de vista la situación en torno a que si hay ilícitos en la actuación de esa sociedad, se pierde el velo corporativo, todo atendiendo a un fin último, ¿no? La obtención de recursos de manera ilegal nunca va a estar premiada por la autoridad. Entonces, en la medida que exista una actuación irregular e ilegal por parte de quienes integran esa sociedad, viene a permear sobre si se cubre con ese velo corporativo o se rompe con esa línea, y entonces sí, es responder con todo. Efectivamente, y bueno, ya estamos hablando cuando son actividades irregulares o ilícitos, como bien lo estás puntualizando, pero también puede suceder que, bueno, yo como persona física, pues quiero dejar más en claro cuánto patrimonio pongo en juego en este nuevo emprendimiento. Claro. Pero antes de esta reforma que tuvimos en lo último en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues tenía que simular la existencia de socios, buscar testaferros o prestanombres, y bueno, el legislador como que dijo, ya basta, y crea las sociedades por acciones simplificadas, y es donde por primera vez en México se reconoce la existencia de sociedades unipersonales. Es correcto. Bien mencionas que se trata de una figura nueva, y sin embargo poco explorada hasta el día de hoy. Sin embargo, es una figura que en el mundo ya se venía utilizando, ¿no? En países primermundistas, Estados Unidos, en otras partes, donde ya se asemejaba esa situación. Y por tal motivo simplemente se decidió optar por la creación de esa figura para evitar ese tipo de actos, como bien lo mencionas, sobre la simulación de socios. Oye, encontraba sociedades donde tenías un socio con 99.99% y el otro con 0.01. Dices, pues en realidad, ¿dónde está la sociedad ahí, no? Se trata de meramente un acto formal para efectos de la ley y de limitar el patrimonio, y sobre todo la afectación sobre las responsabilidades que con ello llevaron. Cierto, nomás cierro tu comentario, como dice el viejo refrán, pero qué necesidad. Es correcto. Vamos a pasar un pequeño corte, Eric, si nos permites, y usted no se despegue, que continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio, reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con este tema importante, hablando de la responsabilidad de los comerciantes en lo individual, tocando ahorita las sociedades por acciones simplificadas, pues bueno, es un gran avance, Eric. Claro, es un gran avance, y sobre todo por el tema de la simulación de actos con los que se venían manejando el mundo empresarial. Sin embargo, pues es un pequeño paso que ahora el poder, parte del poder legislativo decide dar en nuestro andamiaje jurídico,
pero que todavía trae una serie de dudas y sobre todo en la práctica cómo va a llegar a permear. Por ejemplo, pues trae limitantes en cuanto a ciertos montos, en cuanto a ciertas actividades y sobre todo para ver efectos de la responsabilidad, que esto es al final lo que más le debe interesar al empresario y comerciante, ¿no? Sí, creo que lo que puntualizas del ingreso de tantas ventas, creo que es una manera mesurada para darle entrada a esta figura y que nos acostumbremos, porque realmente tenemos muchas irregularidades. Nos hace falta apegarnos a verdaderamente un código de ética, ya no mencionemos ninguno, pero comercial. Sin embargo, pasemos y hagamos un lado, pues este loable avance que ya tenemos, pero ¿qué pasa con el comerciante individual? Y te expongo la parte fiscal, a ver tu opinión. Hay un artículo que es el artículo 26A del Código Fiscal de la Federación, repito, que establece que una persona física con actividad empresarial, cualquiera de las dos secciones, será responsable solo y únicamente de los impuestos con los activos afectos a su actividad. Entonces, el legislador acertadamente está tomando ese pensamiento de afectación. Pero ¿por qué la autoridad y nosotros permitimos que sobrepase esos activos afectos? Claro. Porque no tenemos un control y un buen orden. No, y para efectos de ese control es oportuno que mencionemos, por ahí hay una figura sobre el registro de los bienes afectos. Sin embargo, pues la legislación que nos ocupa en el registro público no está del todo clara, ¿no? Hay un tema sobre la interpretación que pudiera llegar a darse y sobre todo pues para efectos de si en realidad existe ese registro y hasta dónde puede llegar, ¿no? Si es para efectos societarios, si es para efectos civiles mercantiles, si es para efectos fiscales. Entonces es cuando tendremos que ver el parteaguas que se puede llegar a dar con esa figura, sobre todo para efecto de ver si verdaderamente funciona esto de las personas físicas con actividad empresarial, ya sea por medio de la SAS o por medio de su persona física como contribuyente, ¿no? Sí, porque esto es importante porque siempre el fiscalista tratamos de resolverlo con la ley que dicta las consecuencias. Exactamente. En este caso, sigo con el ejemplo Código Fiscal. Y con eso queremos resolverlo. Pero si nos vamos a los orígenes, estás ejemplificándolo con la mejor figura. Pues la inscripción en el registro público de los bienes afectos del comerciante a su actividad. Claro. ¿Qué está haciendo? Está haciendo público con qué bienes va a responder todas sus obligaciones. Así que quien le fíe, le dé crédito o crea en él, pues que sepa cuánto vale. Claro. Eso es lo que se debe de buscar, una mejor regulación y no tratarlo de encontrar en el Código Fiscal, porque ya el legislador fiscal ya lo concedió, pero ahora hay que ir más al origen. Claro. Simplemente. Y sobre todo para efectos de la interpretación que pudiera llegar a darle, ¿no? Tenemos el ejemplo claro de los contratos, ¿no? Los contratos cuando se verifican para efectos fiscales, pues tenemos una serie de obligaciones para efectos fiscales que en la materia civil y mercantil pues no existe, ¿no? Oye, dale fecha cierta a un contrato. Oye, pero a mí la ley no, en la materia de la regulación no me lo exige. Y ahora es cuando vienes a implementar ciertas cuestiones por combinar lo que es la regulación fiscal con la civil y mercantil, ¿no? Sí, es que de repente existe una autonomía de conceptualización por parte del derecho fiscal por su relevancia. Sin embargo, siempre tiene que partir del origen, que es el acto jurídico que genera esas consecuencias fiscales. Entonces, si tenemos la posibilidad que el propio código, de una manera ambigua, el Código Civil, permite esa teoría del patrimonio, afectación y el patrimonio tradicional, pues tratar de ejercitarlo en el sano sentido. O sea, si realmente vamos a crear sociedades únicamente para tener un blindaje, para dejar tarde que temprano de pagar impuestos, pues bueno, para empezar no tenemos modelo de negocio. Tenemos que identificar que esto es para una sana cultura de crear un orden, las reglas entre los socios y una estructura sana que permita el crecimiento y pueda adoptar más gente para que las empresas crezcan. Claro, el fomento a la creación de actividades empresariales
y sobre todo para la creación de empleos también en nuestro país, que ha venido en decadencia cada vez más. Pues sí, pues bueno, amigo, creo que este es un tema que podremos, vamos a seguir hablando porque debemos de enseñar que esto no son herramientas de blindaje, son herramientas sanas que están en la ley para que un comerciante y todos los terceros que se relacionan con ellos sepan y se atengan a las consecuencias. Amigo, con el gusto, de estar aquí en tus instalaciones, que no tuve la cortesía de señalar que estamos en instalaciones de Cantú y Jauregui Abogados, y agradecemos tu hospitalidad nuevamente. Al contrario, gracias a ustedes. Bien, no se despegue, que continuamos con más temas interesantes. En esta ocasión les haré una pequeña recomendación. Pareciera insignificante, sin embargo tiene una gran relevancia y ya tiene años el Poder Judicial con un criterio al respecto. Me refiero a los signos distintivos como MR, marca registrada, o la R encerrada en un círculo. Pareciera que no tuviera mucha relevancia cuando tenemos nuestras marcas. Sin embargo, hay dos aspectos que hay que valorar. Si yo no tengo haciendo el trámite o no tengo obtenido el título que me dé como titular de esa marca, no lo puedo ostentar, puesto que estaré infringiendo la ley de la propiedad industrial. Pero por otro lado, si yo tengo protegida esa marca y yo no exteriorizo hacia la sociedad en general que se trata de una marca registrada, para eso son esos signos, el Poder Judicial no está dictando que no se le puede dar seguimiento por una violación, por algún grado de confusión o un empleo sin licencia de esa marca. Esto es importante, sobre todo lo que se refiere en moda, porque en muchas ocasiones los aparatos son pequeños, como las cámaras, los trajes, los bolsos, que la estética y el diseño hace que se vea tosco que vengan el MR. Entonces hay alternativas que nos da esta tesis y otros criterios de los tribunales muy sencillos. Puede ser en las cajas, en el etiquetado o cualquier embalaje que ahí se marque el distintivo de la MR, o bien en su propia publicidad. Podremos verlos en las revistas, los espectaculares, siempre de manera visible, que se trata de una marca registrada propiedad de. Esto es muy importante si queremos contar con la plena intervención de las autoridades para proteger nuestra marca. Que no se nos olvide el MR. Soy Adrián Paredes y esta es mi opinión. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.